tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de las mentiras gringas. Básicamente esto tiene que ver con todo lo que, pues finalmente terminan instaurando a través de sus operaciones, sus acciones, sus estrategias. Hay que entender que al final la política gringa principalmente se basa en esto, en la difusión, en la propagación, en la instauración de todo un sistema de mentiras gringas, ¿no? Como ejemplos, tenemos los más recientes, por supuesto, ¿no? Tenemos la mentira sobre el tema de Venezuela, cuando nos dijeron y nos hablaron muy eh, confiados y seguros sobre el cártel de los soles, y también nos hablaron con respecto a las supuestas narcolanchas que estuvieron destruyendo previamente al derrocamiento de Nicolás Maduro y que finalmente fueron pues desmentidas, ¿no? Desde el primer momento prácticamente cuando en el propio juzgado se reconoció y se aceptó que el cártel de los soles no existía. También tenemos las mentiras que crean ahora con respecto a las supuestas protestas que hay en Irán y que coincidentemente ocurren apenas días después del derrocamiento del gobierno en Venezuela, y tratan de venderte esta idea de que hay unas protestas eh, como nunca antes vistas, que evidentemente hay que entender están financiadas, impulsadas y apoyadas por el régimen anglosionista, por más que en la prensa corporativa se divulgue y se propague que todo es un caos en Irán. La realidad, insisto, es que hay que entender que esas protestas, las que existan en Irán en este momento, pues son obviamente financiadas por el régimen anglosionista, incluso a través del propio hijo del último Shah, que vive, por cierto, no en Irán, sino en los Estados Unidos. Entonces, esta es la manera de manual prácticamente que siempre el régimen anglosionista tiene para utilizar, crear, generar y aplicar su sistema de mentiras gringas. Pero no solo tenemos estas últimas, ¿no?, que son las que más tenemos a la mano, sino que tenemos, por ejemplo, la tremenda y descarada, cínica mentira sobre Irak. Cuando comentaron que las armas de destrucción masiva, y prácticamente ese fue el pretexto por el cual declararon la guerra en Irak, pues en realidad nunca existieron estas supuestas armas de destrucción masiva. También tenemos la mentira sobre Libia, ¿no?, prometiendo democracia y dejando un estado destruido y milicias armadas. Esto, por cierto, en el periodo de Barack Obama, ¿no?, que muchas veces se les olvida, ¿no?, por el carisma y la sonrisa de Barack Obama, pues que al final es pura hipocresía, porque él también tuvo este periodo pues vergonzoso, lamentable, sobre Libia. También tenemos la mentira en Afganistán, hablando de liberación mientras ocuparon el país por 20 años y se fueron derrotados. Tenemos la mentira en Siria, ¿no?, financiando grupos armados bajo el discurso de oposición moderada. Mentiras en Latinoamérica con respecto al narcotráfico, que yo he explicado hasta el cansancio, cuando ellos mismos son los que impulsan y financian el mismo narco, cuando ellos lo permiten a través de sus bancos y su sistema financiero, pero además apoyando dictaduras y escuadrones de la muerte en nombre del anticomunismo, ¿no?, cuando intentaron aplicar esta doctrina Truman en toda Latinoamérica y que pues generaron tanto caos, tanta violencia, periodos de dictaduras terribles, sangrientas, que ocurrieron en Latinoamérica bajo el amparo de los estadounidenses. El mismo golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, por ejemplo, ¿no? Insisto, estas son las formas de derrocamiento que ellos siempre han utilizado. Cuando no les gusta un gobierno, lo desestabilizan y finalmente lo derrocan o lo eliminan.
Y bueno, pues como decía, ahora la mentira en Venezuela, ¿no? Esta supuesta lucha contra las drogas, que desde Nixon es un gran engaño, una gran mentira, pues es solo la excusa. Este es en realidad el mecanismo, ¿no? El manual. Ellos inventan la excusa. En ese sentido, justifican una guerra y al final se inventan guerras para perseguir sus propios intereses y beneficios. Al final, en el entendido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es obvio que el verdadero objetivo siempre fue robar el petróleo y someter al país. Como siempre, as always. O sea, esto, por eso hay que entender la historia, conocerla y no olvidarla, ¿no? Porque hay quien le parece sorpresivo, ¿no? Este tipo de operaciones. Pues no, en realidad no tendrían por qué causar tanta sorpresa en el entendido, sobre todo si conoces la historia, si has entendido lo que ha pasado en esa historia, te das cuenta que es repetición, nada más. Una vez más que los Estados Unidos vuelven a hacer más o menos lo mismo que siempre ha estado en su manual, ¿no? De intervenciones extranjeras. En este sentido, creo que sí ya es tremendamente ingenuo. A estas alturas, después de tanta historia, precisamente, ser tan ingenuo para creer todavía que Estados Unidos es inocente y que son unos santos. Al final, Estados Unidos es una complicidad con su respectiva criminalidad global. Así que, pues hay que entender esto bien, ¿no? Esto no es solo opinión, sino que está basado en datos, claramente históricos. Quisiera dejar aquí una opinión del propio Jeffrey Sachs que subí hace poco, donde él mismo explica un poco qué es lo que le pasó a Irán hoy que tanto, al parecer tanta protesta social hay, pues no hay que olvidar qué es lo que le pasó a Irán y cómo es que Estados Unidos y desde cuándo metió su cuchara, como siempre suelen hacer, metiendo sus manos y narices donde no les incumbe, en naciones donde no tendrían nada que estar haciendo, pues ahí siempre vas a encontrar de metiches a los gringos. Vamos a escuchar un poco de lo que dice el profesor de economía y analista político Jeffrey Sachs al respecto de, pues en un minuto creo que sintetiza perfectamente gran parte de lo ocurrido en Irán. Functioning democratic government in 1953, led by Prime Minister Mossadegh. Mossadegh's idea in 1953 was that the oil that was under the ground actually belonged to the Iranians, where the British knew that it belonged to the British. So when the Iranian Prime Minister, democratically elected, said, "This is our oil, it's under our ground," the British government knew that it had to overthrow him. And it connected with the U.S. government, and they made a secret operation to overthrow Mossadegh and to install the Shah of Iran and to make a police state under U.S. control. If you add up all such regime change operations by the United States between 1945 and 1989, at the end of the Cold War, 64 covert regime change operations by the United States, mostly CIA-led. Iran had a functioning. Bueno, aquí lo explica perfectamente Jeffrey Sachs. Y bueno, ese último dato es totalmente revelador, ¿no? Él dice desde 1945 hasta 1989, o sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, hubieron 64 operaciones de cambio de régimen impulsadas por los Estados Unidos, ya sea encubiertas o descubiertas, descaradas, pero al final en ese periodo hubieron 64 cambios de régimen impulsados por los gringos. Así que por eso entendamos, ¿no? ¿Cuál es la magnitud y cuál es la repetición? Porque ya a estas alturas no debería de causar sorpresa, insisto, para aquellos que están informados y para aquellos que han aprendido de la historia. Porque esto no es más que la repetición de lo que siempre han estado haciendo a lo largo de la historia los gringos a través de la intervención, a través de su intervención en otros gobiernos, sin importar qué tipo de régimen, ellos intervienen en prácticamente todos.
sea que sean democracias, sea que sean dictaduras, teocracias, no importa, los gringos intervienen, porque a eso se dedican. Lo principal para ellos es intervenir para controlar, intervenir para desestabilizar, porque su estrategia, y la llegué a explicar alguna vez, es dividir y vencer. En este mismo sentido, vamos a escuchar otro comentario de Jeffrey para pasar a analizar una película que me parece bastante interesante llamada Green Zone, que revela cómo precisamente una de las más grandes y descaradas mentiras fue pues la justificación que se inventaron para empezar la guerra en Irak, con ese supuesto tema de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Así que bueno, vamos a escuchar a Jeffrey y ahora vamos al análisis interesante de esta película. I regard the United States as the most lawless and dangerous country in the world by far. You cannot believe how much misinformation we get every single day. Because I have advised more than 100 governments around the world, I have seen things with my own eyes. I've seen U.S. CIA coups with my own eyes. Governments lie, but superpowers make super lies. And if you're running the largest war machine in the world, hey, you are going to lie all the time. The entire Iraq war was not because they thought there were weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction was the outcome of a focus group inside the Pentagon. How are we going to sell this war to the American people? Who made the decision 2 days ago that ATACMS can shoot deep inside Russia? Another brilliant move. We don't even know if the President of the United States is compos mentis right now. We have a deep state that takes these decisions, not a word of explanation to the American people. It's all lies. And I've seen it all through my life because I've been advisors to prime ministers and to presidents and to central bank governors and to some of the wonderful people on this panel. And I've seen a lot. Tremendo, ¿no? De nuevo, bastante revelador lo que nos dice Jeffrey. En gran medida ya lo sabemos, ya lo sabíamos. Pero bueno, confirmarlo así, ¿no? Con esa contundencia, tiene toda la razón, ¿no? En lo que dice Jeffrey. La CIA hay que entender que una de sus principales funciones es la creación de narrativas. Y narrativas es un término elegante para decir mentiras. Por eso es que hoy titulo esto Mentiras Gringas. Y como bien lo explica Jeffrey, la CIA no intenta engañar uno a uno. La CIA no intenta engañar a una persona o a 10. La CIA se dedica a crear super mentiras, como bien aquí lo dice Jeffrey, a una escala impresionante. En ese sentido no busca, insisto, engañar a 1, a 10 o a 100 personas. La CIA busca engañar a un país entero, incluyendo a su propio país, los Estados Unidos, como en el caso de Irak. Aquí el propio Jeffrey lo reconoce. En el tema de Irak, los focus group al cual él se refiere estaban sobre todo encargados a ver qué es lo que se iban a inventar, cuál iba a ser el pretexto o la justificación que se iban a inventar para poder declarar la guerra contra Irak y poder realizar esa invasión tan descarada, cínica y sin justificación alguna. Y al final el pretexto que se inventaron no fue un pretexto de más menor, fue un tema tan sensible, acusando a Irak de poseer armas de destrucción masiva, nada más y nada menos. Por eso es que estas mentiras, insisto, creadas, impulsadas y aplicadas por la CIA, son mentiras capaces de desestabilizar gobiernos y destruir naciones por completo. Y en el mejor de los casos, si no destruye tu nación, le generará un caos por mucho tiempo. 20, 30, 40, 50 años podrá estar en caos tu nación simple y llanamente por este tipo de mentiras. Y a veces se piensa que estas mentiras solo pasan allá, ¿no?
Hubo una época en donde solo se pensaba que este tipo de cosas pasaba solo en Medio Oriente o este tipo de conflictos. Pero estas mentiras en realidad las tenemos todo el tiempo en nuestros propios países, en nuestras propias naciones. En el caso mexicano, muchos todavía no entienden que el tema del narcotráfico es otra de esas mentiras, otra de esas narrativas impulsadas por la CIA. Porque, insisto, ellos tienen una especie de baraja que ellos utilizan, ¿no? Tienen un espectro, un catálogo de mentiras ya instauradas en la psique colectiva. Podemos hablar del concepto de terrorismo, que ellos de manera muy selectiva y yo diría conveniente utilizan para etiquetar a sus peores enemigos, eh, así como el tema del narcotráfico, ¿no? Y entonces van a estar barajeando a ver cuándo les sirve una etiqueta y cuándo les sirve otra. En el caso de Medio Oriente ocuparon durante toda esa década, desde las Torres Gemelas, el concepto y la etiqueta de terrorismo, ¿no? Y así la difundieron. Pasó el tiempo y ahora esa misma etiqueta la quieren combinar con el narco, ¿no? Para que sea más potente y ahora crear esta etiqueta doble de narcoterrorismo, pero al final estamos hablando de las mismas mentiras de toda la vida. Y es así que ahora etiquetan a los cárteles que ellos mismos, insisto, permiten, apoyan, impulsan y financian, pues ahora los etiquetan como narcoterroristas. Y así es como básicamente con ese pretexto derrocaron el gobierno de Nicolás Maduro. Y con ese mismo pretexto podrán querer utilizarlo para desestabilizar el gobierno de Colombia, de México, de Brasil o del país que se les antoje. Porque así funciona, insisto, este régimen anglo-sionista. Por último, insisto, vamos a nada más mencionar, pues insisto, les recomiendo mucho esta gran película que es Green Zone. Es interpretada por Matt Damon y yo creo que refleja muy bien, por momentos más que película parece hasta un documental, refleja muy bien lo que fue esta mentira, ¿no? Descarada con respecto al invento de la guerra en Irak, con el pretexto de las supuestas armas de destrucción masiva. Para venir de Hollywood creo que es una película bastante decente, es poco habitual, es atípico ver que el propio Hollywood te revele, ¿no? Fallas de su propia Matrix, ¿no? O te revele este tipo de cuestiones tan sensibles en su política y en sus estrategias de seguridad nacional, porque evidentemente aquí es algo que llama mucho la atención y me gusta de la película. Hay que entender que estas mentiras, la verdad es que terminan engañando a los de afuera y a los de adentro también. Tan adentro los terminan llegando a engañar que incluso a veces los mismos operadores de estas estrategias, por ejemplo, lo que se revela aquí en esta misma película, elementos del mismo ejército pueden llegar a ser engañados por estas mentiras, porque también son susceptibles a ser engañados por estas narrativas de la misma CIA, y es lo que te termina de revelar pues esta gran película que es The Green Zone, ¿no? En el sentido de cómo un elemento del ejército, un soldado, se empieza a dar cuenta de que muchas de estas operaciones pues eran imprecisas. Cuando los mandaban a hacer operaciones para la búsqueda de armas de destrucción masiva no encontraban nada en los lugares. Y cuando empieza a ver que dos errores pueden ser, pero tres ya empieza a ser sospechoso y cuatro no se diga, cuatro operaciones, por ejemplo, donde simple y llanamente él se daba cuenta que no era un problema de coordenadas, sino que simple y llanamente no podía estarse repitiendo así de manera sistemática tantos errores con respecto a las operaciones donde les decían que fueran a un lugar para encontrar armas de destrucción masiva y al final del día no encontrarán absolutamente nada. Él se empieza a dar cuenta que esto no es una casualidad y que además esta información ellos saben que generalmente se filtra o se produce a partir de sus agencias de inteligencia, que generalmente ya verificaron en teoría la información. Generalmente así funciona. Las agencias de inteligencia hacen su trabajo con una muy alta probabilidad de éxito. Ellos no se arriesgan a que la información que den sea poco confiable, en teoría. La información que ellos dan tiene que ser reliable,
reliable porque de ello dependen muchas vidas. En ese sentido, cuando ellos dan la información, cuando ya llega la información filtrada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos a sus operativos, que son ya los que están en campo, los soldados que están en tierra, cuando ellos aplican la operación, en teoría, es una operación ya prácticamente segura, un 98-99% segura de que si dicen que ahí van a encontrar armas o van a encontrar a un objetivo de alto valor, lo van a encontrar. Hay 98% de posibilidad de que eso ya es un hecho. Por eso es que le llama la atención al soldado americano en este caso, que después de 4 operaciones y después de esta supuesta información que empieza a ser un tanto cuestionable, y él precisamente empieza desde ahí cuestionando las fuentes de quién le había dado la información de esto, es como va llegando y va poco a poco rompiendo el hilo de la media para ir llegando a la verdad, poco a poco. Empezó dudando precisamente de quiénes eran las fuentes y qué tan confiables eran estas fuentes para, después de 4 operaciones, haber fallado en la información de inteligencia que se había proporcionado a su bloque operativo, donde además, pues digamos que su grupo de Marines, en el intento ya habían perdido como a 100 soldados. Entonces, para él, como jefe, ¿no?, de este grupo militar que dependía de él, pues era algo que ya empezaba a ser inadmisible, estar perdiendo tantos soldados en operaciones fallidas, empezando por una mala información, ¿no? Entonces así se llama esta gran película, que en español le titularon La ciudad de las tormentas. Para mi gusto no es casualidad, por cierto, que apenas HBO, apenas, porque esta la pueden encontrar aún, y apúrense porque aún la pueden encontrar en HBO, no me parece una casualidad que curiosamente le estén quitando del catálogo de HBO. Pero además no solo esta, he visto, y creo que voy a dedicar un comentario al respecto, varias películas que podría decirse son bastante vigentes para el momento en que estamos viviendo, que curiosamente están quitando de HBO. Pero esta particularmente es una que cuando tú ves y cuando ustedes vean, van a ver muchas similitudes de lo que se está viviendo hoy en día, desde lo que pasó con la operación contra Maduro hasta los pretextos y las mentiras gringas de toda la vida, insisto, ¿no? Y van a ver que lo que estamos viendo en esa película es lo que estamos viviendo al día de hoy y no es más que una repetición. Se vuelve a repetir lo mismo de siempre y lo mismo que ha hecho Estados Unidos durante toda su historia moderna. Aplicar su sistema de mentiras gringas a fin de intervenir e inventarse guerras, porque eso es básicamente el punto del sistema de las mentiras gringas, ¿no? Así que bueno, voy a leer brevemente, que insisto, esta película más que película parece un documental, la sinopsis de Green Zone. En 2003, durante la ocupación de Bagdad por tropas estadounidenses, al oficial Roy Miller, interpretado por Matt Damon, y a su equipo les encargan la misión de buscar armas de destrucción masiva en Irak. Registran escondite tras escondite, a cual más peligroso, pero en vez de letales agentes químicos, descubren un elaborado plan que cambia el rumbo de su misión. Rodeado de agentes con objetivos contradictorios, Miller intenta averiguar la verdad a partir de una maraña de informaciones confusas. Voy a leer otra reseña. Bueno, no voy a leer más para no spoilearles. Lo único que digo es, véanla, ¿no? Voy a leer esta que está en inglés. A ver, por ejemplo, bueno, esta es muy pequeña la reseña, ¿no? El subteniente Miller es enviado a Irak para encontrar armas químicas que justifiquen la invasión, pero descubre una trama de mentiras y conspiración. Bueno, pues más o menos, no digo más. Al final lo único que sí hay que entender es que esto está basado
literalmente como dicen siempre en estas películas, basadísimo en una historia real que fue la gran mentira gringa sobre la guerra en Irak, básicamente, ¿no? Nadie te lo va a decir así. Y es muy curioso porque te das cuenta, y eso me di cuenta justo ahora que la vi subtitulada en español. Generalmente a mí no me gusta eh, cambiar el idioma a español, sino que me gusta verlas subtituladas, o sea, eso quiere decir en el idioma original, en inglés. Por pura curiosidad la escuché ahora en español y es increíble cómo hasta en el doblaje intentan manipular lo que se dice. Hay unas partes donde él está leyendo unos mails y donde ya prácticamente al final se revela, ¿no?, toda la conspiración, la mentira, y donde muy claramente en estos mails se lee, ¿no?, tal cual, así como palabras más menos, todo esto fue un invento, una farsa para inventarnos la guerra en Irak, y de alguna manera en el doblaje no sé qué palabras te dicen, pero no te dicen textualmente, o sea, en otras palabras, no coincide el doblaje de la película con lo que se está viendo, ¿no? Nada más para darnos cuenta de cómo llegan a manipular y a qué nivel. Simplemente para terminar, mencionar algunas cosas que me llaman mucho la atención de esta película. Me parece valiente, me parece precisa. De estas películas que curiosamente no venden a Estados Unidos como El Salvador, sino que terminan revelando sus fallas, sus mentiras, sus engaños, ¿no? En este engaño típico que, insisto, todavía hay quienes piensan que los Estados Unidos vienen a dar libertad y democracia al mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, algo que hay que entender y que llama mucho la atención en esta película es, insisto, cómo hay que entender que no solo los de afuera somos los engañados, ¿no? Estas mentiras de la CIA engañan también a los que están adentro y a veces incluso les genera conflicto, como se termina revelando en esta película, ¿no? Donde tienes a dos, vamos a decir, grupos operativos militares trabajando, vamos a decir que bajo distintos intereses, no están de manera coordinada en los mismos intereses porque unos intentan una cosa y otros otra dependiendo de qué lado de la mentira estén, si del lado de las víctimas de la mentira o del lado de los creadores de la mentira. En este sentido, Miller, ¿no?, es un buen ejemplo de cómo también uno puede esperar que no todos tampoco se puede generalizar. No todos al interior de los Estados Unidos son villanos, ¿no? También hay aquellos que están en contra de estas mentiras, porque también ellos saben lo que, por ejemplo, fue la guerra en Irak para su propia gente, para sus propios soldados, para sus propios marines. Y por eso muchos ciudadanos estadounidenses llegaron a criticar la misma guerra en Irak, ¿no?, diciendo: ¿qué hacen nuestros soldados allá? Como en algún momento criticaron Vietnam y demás. Entonces hay que entender que también al interior de los Estados Unidos hay personas que resisten esas mentiras de su propio gobierno, pero pues es muy complicado, ¿no? Porque es un sistema muy, muy poderoso. Hace unos meses yo hablaba de esta reunión que tuvieron los militares en Quantico con Donald Trump y precisamente ahí te puedes dar cuenta cómo es que seguramente hay facciones, ¿no? Unas que apoyarán, por ejemplo, a Donald Trump y otros que no. Entonces, bueno, así funciona generalmente esto, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que no todo siempre, incluyendo algunos en el sector militar, habrá soldados bastante honorables que estén en contra de este tipo de narrativas, mentiras, farsas, engaños, y que intentan resistir en la medida de su posibilidad, ¿no? Hay una escena muy conmovedora para mi gusto, que es donde aparece Freddy, me parece que es el personaje, que es uno de los personajes principales en la película, que es el que da información y demás, y de alguna manera se termina haciendo compañero de Miller. Y hay una escena justo donde le da la libreta y el propio Freddy dice: ¿tú qué crees que hago esto por dinero? ¿Tú qué crees que...? Da un muy bonito discurso, la verdad creo que vale mucho la pena, es un discurso muy digno. Yo diría es un discurso que todos en nuestros respectivos tierras y países tendríamos que tener y compartir. El discurso de Freddy donde dice: esto no lo estoy haciendo por interés, esto no, yo tengo más que pelear aquí que ustedes, ¿no? Y al final esto lo hago para ayudar a mi país, ¿no?
En este sentido, Freddy es un patriota, ¿no? Que realmente le preocupa su tierra, su gente, su pueblo, su nación. Y lo único que destaco, ¿no?, de Freddy es ese valor, ¿no? A diferencia de los vendepatrias, pues Freddy es un patriota y yo creo que en nuestras tierras debemos de siempre pues procurar tener esa línea, ¿no?, de defender lo nuestro, nuestra tierra. Y algo peculiar en este tipo de discursos, por cierto, Freddy incluso llegó a perder la pierna y se alcanza a ver en la película. Él dice, bueno, mi pierna quedó en Irán, ¿no? Em, Creo que algo que genera, y esa escena me parece bastante conmovedora, porque están los soldados gringos escuchando a Freddy, ¿no? Y yo creo que aquí es algo que todo... Es curioso cómo aquí se terminan de alinear, o nos terminamos de alinear. Porque en esta escena puedes ver que si bien Freddy es iraquí, estoy seguro que los soldados que de alguna manera en esta escena interpretan escuchar a Freddy, y creo que lo actúan bien, porque lo actúan, creo yo, hasta de manera muy creíble. El propio Miller se quedan muy atentos escuchando el discurso de Freddy, ¿no? Un discurso que para mi gusto es patriótico, nacionalista. Y aquí está la parte importante, ¿no? Yo creo que lo escuchan con mucho respeto, incluso puede que hasta admiración, los propios soldados estadounidenses a Freddy, sin importar que unos sean estadounidenses y otros sean iraquíes, porque de alguna manera este discurso, más allá de si eres iraquí o gringo, logra identificar lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que los soldados gringos podrían decir, bueno, yo haría lo mismo por mi país, yo haría lo mismo por mi nación, y más o menos ese discurso lo diría yo mismo de los Estados Unidos. Y esto es lo que genera cuando te terminas alineando de verdad, y esto lo que genera es respeto, ¿no? Entonces, aquí es donde un ciudadano iraquí se da a respetar, incluso con los soldados gringos, donde dicen, bueno, es un ciudadano que finalmente lucha por su país, y es finalmente ese vínculo el que logra justamente hacer que Miller confíe en él y darse cuenta de que él realmente estaba ahí por convicción y no por interés. A diferencia de que hubiéramos tenido a un perfil de vendepatrias, por ejemplo. Y es por eso que en los vendepatrias nadie confía, porque pues, son traicioneros, ¿no? Vean el caso reciente de María Corina Machado. Justamente eso es a lo que me refiero, ¿no? Ni Trump terminó de confiar en ella porque nadie confía en ellos. Si no son capaces ni de defender a su tierra, ¿tú crees que puedes confiar en ellos? ¿No son capaces de defender a su tierra ni a su gente? ¿Tú crees que puedes confiar en ellos? Pues no. Este punto me parece importantísimo justamente para ver cómo incluso opera la realpolitik, ¿no? Al final se terminan aliando leales de un lado y desleales del otro. Y los desleales, insisto, no son bienvenidos en ningún lado. Por eso es que el perfil de Freddy, pues yo diría, es un modelo a seguir, ¿no? Es ejemplar, porque así deberíamos de siempre defender pues nuestra tierra y nuestra patria, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Bueno, eh, es peculiar que en algún momento justo de la película el propio Miller le dice a, me parece que es el de la CIA, ¿qué caso no estamos del mismo lado? Y él le dice, pues no seas ingenuo, ¿no? Y es ahí donde se empiezan a dar cuenta, porque insisto, no es tampoco tan fácil luego terminar de revelar este tipo de cosas, ¿no? Hay naciones que tardan años y nunca terminan de revelar estas mentiras, porque se dice fácil, ¿no? Como si esto fuera muy fácil de entender, ¿no? Incluso para los individuos y ciudadanos, pocos son los que terminan de entender cómo funcionan estas grandes mentiras y narrativas impuestas, ¿no?, por el régimen anglosionista. Entonces, en este caso, hasta, insisto, los que están adentro terminan también siendo engañados. Por eso a Miller también le lleva un tiempo, ¿no?, darse cuenta de que no estaban en el mismo lado, de que él estaba de alguna manera compitiendo y combatiendo al mismo interior de los Estados Unidos a un grupo que estaba creando una mentira por la cual estaban haciendo una guerra en Irak, por la cual estaban muriendo incluso sus soldados. Y es por eso también que es muy importante la alianza ahí que hace con una periodista, donde al final ambos, digo, la periodista estaba antes de eso operando como o periodista mercenaria, pero finalmente termina, pues creo yo, eligiendo bien el lado correcto de la historia para publicar la verdad, ¿no? Que es al final la que Miller fue realmente el único que quiso descubrir.
Es curioso, y hablando brevemente de esta periodista, me parece que este tipo de periodista, sobre todo la primera versión de ella, pues es una periodista que ocupa lo que yo denomino el método Anabel Hernández, ¿no? Hay una escena muy peculiar donde Miller va directamente a cuestionar a la periodista de dónde consiguió las fuentes, quién le dio las fuentes. Y ella está en esta negativa, insisto, muy a la Anabel Hernández, que siempre dicen, perdón, no te puedo dar mis fuentes, no te puedo revelar mis fuentes, ¿no? Y con esas se excusan para decir que tú confías en la información y que de alguna manera jamás puedes revelarle las fuentes. Por eso le llamo método de Anabel Hernández, ¿no? Por eso es que es interesante esta escena donde pues él la va a cuestionar y a decirle, a ver, ¿dónde están las fuentes? ¿Qué tan legítima es esta información? ¿Qué tan confiable, ¿no? es la información que estamos recibiendo y cómo fue que tú verificaste esta información? Y ella se las gasta diciendo de, bueno, es que no te puedo decir las fuentes y tampoco te puedo dar, porque por ahí le dice, bueno, es que en realidad fue un intermediario. Y él le dice, bueno, ¿y dónde está el intermediario? ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? Y ella de, no, no, es que no puedo ni decirte ni las fuentes ni mis intermediarios, ¿no? Y es ahí donde, insisto, aplica este método de Anabel Hernández de muchos pseudo periodistas que en realidad son mercenarios de la información, que simplemente te dicen algo así como, tú confía en mí, tú ten fe, que la información que yo te doy pues es legítima y es confiable, porque te la doy yo, ¿no? Que soy Anabel Hernández. Y con este pretexto, la verdad es que han caído muchos en un sentido de creer en personas o pseudo periodistas que al final ya no sabemos incluso si son mismos agentes de la CIA, como la misma Anabel Hernández, ¿no? Que dices, a ver, y a todo esto, ¿cómo tienes tantos contactos en la DEA y en la CIA y prácticamente a ti te pasan todo y nada más te dicen que lo difundas? Entonces creo que revela muy bien, ¿no? La forma de actuar de esta periodista, porque insisto, creo que es el método que ocupan pseudo periodistas como Anabel Hernández, que nada más te dicen confía en mis fuentes y nunca te van a revelar sus fuentes y al final del día pues nunca sabes ni siquiera si esas fuentes siquiera existan, porque si tú insistes en decir que nunca vas a dar tus fuentes, pues al final te las puedes hasta inventar, seamos sensatos, ¿no? Porque no hay posibilidad de nadie más poderlas verificar. Entonces es una escena muy reveladora de cómo también funciona generalmente la prensa corporativa, de manera mercenaria, ¿no? Y también revela precisamente que al final ella termina reconociendo, esta misma periodista, que quien le brindó la información prácticamente de manera directa fue un alto funcionario de los Estados Unidos. En este sentido, así funciona en la vida real también. Por eso digo, hay que distinguir bien quiénes son periodistas y quiénes son pseudo periodistas. Porque estos que se venden como los grandes periodistas ni siquiera investigan, simplemente les dan el dato y les dicen públicame esto y nada más. En realidad lo único que siguen es una instrucción, nada más. Como de altos funcionarios o de funcionarios de la CIA o funcionarios de la DEA. Pero ellos no realizan ninguna investigación, ellos prácticamente nada más están recibiendo llamadas, mails, datos y les dicen aquí está la columna, públicala, tal cual. Queremos que se revele eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De estos lobos disfrazados de ovejas y caballos de Troya del supuesto periodismo, que no es más que generalmente pues, mercenarios de la pseudo información, como Anabel Hernández. Esta periodista termina reconociendo que su vínculo era con un alto funcionario y había un término muy particular que era que la fuente era de Magallanes. Y aquí es donde está lo revelador. Magallanes nunca existió porque Magallanes era Al-Rawi, en realidad. Y eso es lo que termina descubriendo Miller, ni siquiera la periodista. O sea, el trabajo en todo caso de periodista lo hizo o lo terminó haciendo el propio Miller, que era el más interesado en verdaderamente conocer la verdad, porque insisto, hasta él mismo decía, es que no puedo estar llevando a mis hombres a morir en vano prácticamente, y con justa razón, y luego peor, en el entendido de que él sabía que toda esa guerra era una farsa que se inventó el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esto fue básicamente el análisis de las mentiras gringas. Espero que haya sido eh, productivo. Y pues bueno, vamos a seguir analizando esto porque pues
como podemos ver, las mentiras gringas no tienen fin. Así que bueno, seguimos pendientes. Muchas gracias.